Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta clase que corresponde a octavo básico. Vamos a hacer un breve resumen de la construcción de la Europa moderna. Vamos a ver varios temas, vamos a ver renacimiento, humanismo, reforma, revolución científica y Estado moderno. Va a ser súper ambicioso, trataremos de hacerlo lo más corto posible. El objetivo en general de este periodo sería analizar la centralidad del ser humano y su capacidad de transformar el mundo. Es fundamental para entender la clase que vamos a trabajar hoy. En este caso, tiene que ver mucho este periodo con los tiempos modernos. Por lo tanto, les voy a dejar esta pregunta inicial que sería la siguiente. ¿Qué cambios experimentó la mentalidad del ser humano en la época moderna? En este caso, en la Europa moderna. Y aquí, abajito, vamos a tener dos contrastes que empiezan a producirse a contar del siglo XV, que sería el choque entre la visión medieval versus la visión renacentista. Vamos a irnos directamente en qué consiste la visión medieval. En la visión medieval se basaba en la idea de un mundo cerrado y pequeño y además tenían la visión de que la Tierra era el centro del universo en sí. Por lo tanto, ahí tenemos un primer conflicto. El segundo elemento fundamental era que Dios era la causa final de todos los fenómenos de la naturaleza. Eso se llama teocentrismo. El tercer elemento de la visión medieval sería que el límite del conocimiento humano estaba fijado en la interpretación literal de la Biblia y en las sentencias de los jerarcas de la Iglesia Católica, desde el Papa hasta los obispos y los sacerdotes. Por lo tanto, era un discurso oficial. Cualquier cuestionamiento a la idea que planteaba la Iglesia Católica le significaba problemas para esa persona. El cuarto elemento era que la teología, los que no saben lo que es la teología, es el estudio de los asuntos relacionados con Dios, era la ciencia superior que guiaba el pensamiento de las personas. O sea, si tú te alejabas de lo que plantea la teología, ibas a tener también, no ibas a ser reconocido por la iglesia. Y por último, dentro de la visión medieval, era que el hombre obtenía su conocimiento de las autoridades políticas y religiosas, o sea, no tenía, no podía cuestionar nada, porque él solamente recibía el conocimiento de los que realmente sabían, y los únicos que manejaban ese conocimiento era la iglesia. Esa sería, en líneas generales, la visión medieval. En cambio, la visión renacentista es todo lo contrario, plantea varios elementos que son novedosos a partir de este momento. Primero, el mundo, según el Renacimiento, pasa a ser un espacio abierto, vasto e incierto. Por lo tanto, debía ser explorado y dominado por las personas. Y con eso automáticamente dejaba pie al espíritu de curiosidad que tiene el hombre. El segundo elemento, que Dios deja de ser la única fuerza que explicaba la historia y el ser humano fue protagonista de su propia vida y conocimiento. Eso se conoce como visión antropocéntrica. El tercer elemento es que se promueve la cultura y la ciencia y los avances técnicos permiten a los estados obtener tanto ventajas comerciales como militares y políticas. Por lo tanto, gracias a la tecnología los estados pueden demostrar más su poder. Además también, un punto adicional, se refuerza el poder de los monarcas, que eso lo vamos a ver en un momento más tarde. El cuarto elemento sería que la imprenta, que fue perfeccionada en Europa a contar de 1453, contribuye a la acumulación de información y conocimiento. Eso significa que empieza a popularizarse el conocimiento a las personas que podían leer. Antiguamente toda esa información estaba escondida en los monasterios, custodiada por la Iglesia Católica y obviamente había como una especie de prohibición de informar. En cambio, con la imprenta, toda la situación cambia y solamente las personas con cierta cultura empezaron ya a tener contacto con ese conocimiento. Y por último, los seres humanos comienzan a preocuparse ya no por la eternidad, ni por la vida después de la muerte, ni por el tema del cielo y el infierno, sino que empiezan a preocuparse ya de cosas más terrenales y prácticas. Pero ojo, dentro de un espíritu individualista. Por lo tanto, a mí ya no me interesa tanto irme al cielo portándome bien si al final no logro lo que yo quiero. Y empiezo a pensar, por ejemplo, en mi gloria personal, en mi individualismo, en lograr mis objetivos utilizando métodos sucios. Eso lo vamos a ver a contar de este instante. El pensamiento moderno. En este caso, el pensamiento moderno lo vamos a dividir en dos grandes áreas, el humanismo y el
pensamiento científico. El humanismo, chicos, fue un movimiento cultural que surge en el siglo XIV, siglo XV en Italia. ¿Por qué razón se produce en Italia? Porque en ese territorio se encuentra todo el patrimonio cultural greco-romano, por lo tanto, a contar del siglo XV, los humanistas empezaban a tener acceso a textos de la antigüedad greco-romana originales y empezaban a estudiarlos. Por lo tanto, descubrieron lo siguiente. Descubrieron, gracias a estas lecturas, y además reivindicaron el poder creativo del ser humano y su capacidad para conocer y modificar su entorno. Por lo tanto, las ideas antropocentristas empezaron a tomar mayor fuerza. Además, también el pensamiento humanista empezó a contraponerse al pensamiento medieval vigente. Por lo tanto, la visión antropocéntrica propia de los humanistas empezó a chocar con la idea teocéntrica del universo, y eso influyó posteriormente en lo que fue el origen de las ciencias. Los humanistas, a diferencia de la Iglesia Católica, no tomaron a los autores griegos-romanos como modelos a seguir, que había que leerlos literalmente, o seguir con ellos un dogma, sino que los tomaron, los tradujeron y les hicieron un análisis crítico. Por lo tanto, ellos no estaban, literalmente no se sentían fans de los autores clásicos, sino querían saber de buena fuente qué es lo que querían decir, porque ya literalmente, después de tantas traducciones medievales que leyeron, como que no creían mucho lo que decían. Por lo tanto, a ellos les convenía leer desde el documento original y sacar ahí sus propias conclusiones. Por lo tanto, surge el análisis crítico de la fuente. Por lo tanto, eso provoca que el humanista empiece a tener una idea muy independiente de lo que diga la Iglesia Católica. Y eso, a la larga, formó también conflicto con el pensamiento dominante. Por lo tanto, eso lo vamos a ver en su momento. Vamos a destacar tres grandes exponentes. Erasmo de Rotterdam, el crack de los humanistas, por lo tanto el tipo más culto de su época, el tipo manejaba muchos idiomas, además del holandés que era su lengua materna, el tipo se manejaba con el francés, el tipo se manejaba con el latín, se manejaba con el griego y fue uno de los grandes humanistas de su periodo. Fue también un crítico de la Iglesia Católica. Él planteaba de que la Iglesia estaba demasiado corrompida, por lo tanto tendría que necesariamente volver a su origen primitivo, y de forma indirecta pasó a ser uno de los precursores de la Reforma, sin quererlo. Tenemos el otro personaje que se llamó Tomás Moro. Tomás Moro era inglés. Él planteó la idea de crear una sociedad a partir de la utopía. La utopía, que significa una visión como inalcanzable de una sociedad ideal. Y él creó una isla. Él escribió un libro llamado Utopía, en la cual mencionaba y describía una isla que tenía ese mismo nombre, en la cual no iban a haber clases sociales, la riqueza iba a ser repartida, pero todo dentro de una óptica cristiana. Tomás Moro era católico, por lo tanto él defendió sus posiciones y fue decapitado por orden de Enrique VIII, que después lo vamos a mencionar. Y por último, Nicolás Maquiavelo, el papá de la ciencia política. Nicolás Maquiavelo era un político y un filósofo italiano que vivió en Florencia. Y el personaje en 1513 publicó un libro llamado El Príncipe, en el cual daba como tips o mensajes de cómo debería el gobernante sostenerse en el poder, mantenerse en el poder. Pero la forma, las enseñanzas que dio Maquiavelo no eran políticamente correctas. ¿Por qué? Porque él decía, ya, si quieres mantenerte en el poder, empieza a utilizar métodos ilegales, métodos sucios, métodos como de baja categoría. ¿Para qué? Para mantenerte en el poder, que es tu objetivo final. El concepto de honor que queda, no, el concepto de honor no sirve. El honor no sirve en esta situación. Tú eres un político y tú tienes que gobernar de acuerdo a tus principios y a tus escrúpulos. Automáticamente, con eso, Maquiavelo le dio poder a los gobernantes de forma, digamos, ideal, no práctica. Les dijo, gobiernen de acuerdo a sus instintos. Por lo tanto, los gobernantes tomaron a Maquiavelo como el librito del velador de la noche y leían y tomaban ideas de Maquiavelo para saber gobernar. Por lo tanto, Maquiavelo fue el papá de la ciencia política moderna. Ténganlo presente.
simultáneamente al humanismo empieza a aparecer también el pensamiento científico. ¿Por qué? Porque en el siglo XVI, un astrónomo polaco, pero antes de lanzarnos con el astrónomo polaco, les voy a comentar un poco cuál era la realidad que había a nivel de las ciencias en Europa. Las ciencias en Europa, antes de la aparición del pensamiento científico, estaban supeditadas a lo que decía la Iglesia Católica. Si la Iglesia Católica decía que la naturaleza era una creación de Dios porque Dios en 7 días creó el universo, era la verdad. Si alguien cuestionaba eso, te ibas en contra de la Iglesia Católica y ellos tenían un brazo judicial llamado la Inquisición. Por lo tanto, desaparecías. ¿Qué es lo que pasa? A contar de 1543, un astrónomo polaco llamado Nicolás Copérnico presenta una teoría que rompe el dogma dominante. Me explico. Antes de Copérnico, la Iglesia estaba de acuerdo con la idea de que la Tierra tenía que estar en el centro del universo y todos los planetas, incluido el Sol, los astros, debían girar en torno a ella. Esa teoría es muy antigua, viene de los romanos, especialmente de Ptolomeo, y eso se llamó la teoría geocéntrica. ¿Qué es lo que pasa? Copérnico planteó una teoría todo lo contrario. Planteó que el Sol estaba al centro del universo y que la Tierra, como los demás planetas, deberían girar en torno a él. Automáticamente, esa teoría que planteó Copérnico, que se llamó la teoría heliocéntrica, generó la condena por parte de la Iglesia Católica. O sea, ni siquiera se dieron el trabajo de leer completamente la obra de Copérnico, las ideas principales, y automáticamente Copérnico fue condenado. Por lo tanto, sus ideas fueron prohibidas. ¿Qué pasó ahí? Que los continuadores de Copérnico siguieron investigando para corroborar que efectivamente Copérnico tenía razón. Y uno de ellos fue Galileo Galilei. Galileo Galilei, casi un siglo después, a través de instrumentos que él mismo confeccionó, como el telescopio, él, a través del estudio, de la observación a través del telescopio, corroboró la teoría de Copérnico y lo vuelve a presentar. Y eso automáticamente le significó un conflicto con la Iglesia y fue condenado por la Inquisición a arresto domiciliario. Pero aún así, la Iglesia Católica se opuso durante siglos a la idea heliocéntrica. Recién en 1992, hace casi 30 años atrás, el Papa Juan Pablo II, que reinaba en esos momentos, reconoce que cometieron un error como institución haber condenado a Galileo Galilei. Por lo tanto, poco tarde el reconocimiento. Eso es como, en líneas generales, este conflicto. Pero además también surgieron otras visiones científicas que trataban de buscar una explicación fuera del ámbito divino de la ciencia. Por ejemplo, surgen dos personajes adicionales a Galileo, que dio una interpretación astronómica, que fueron Francis Bacon y René Descartes. Francis Bacon postula que el conocimiento científico es la herramienta para que el hombre dominara la naturaleza a través de la experimentación o método inductivo. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de la hipótesis, a través de la experimentación, a través de las conclusiones, yo podía dar una interpretación de la naturaleza. Por lo tanto, surgen como las bases de la ciencia moderna. Pero también aparece René Descartes. René Descartes postula que utilizando mi deducción lógica, mi razonamiento lógico, yo podría también interpretar el conocimiento. Por lo tanto, surge otro nuevo método que sería el método deductivo. A través de la deducción, a través de la reflexión filosófica, yo podía también descubrir las leyes del universo y también buscar respuestas a la naturaleza. Finalmente, el pensamiento científico llegó a uno de sus mejores momentos con Isaac Newton. Isaac Newton era inglés y fue un personaje súper fundamental, ya que él planteó numerosas leyes físicas que explican, y además de físicas matemáticas, que explican la estructura del universo tal cual lo conocemos. Entre ellos, la ley de la gravitación universal y el tema de las teorías de las luces que también establece Newton. Esas son las leyes que son principios básicos de la física actual y Newton las dio a conocer. Eso es como en líneas generales el pensamiento científico. No olviden que el pensamiento científico también deriva del humanismo. Además también el humanismo planteó una nueva explicación en torno al arte.
porque el arte también cambia. En la Edad Media, los artistas no firmaban sus obras y además todo su trabajo era anónimo. ¿Por qué? Porque el objetivo del arte que yo desarrollaba era agradar a Dios. Eso cambia con el humanismo. Por lo tanto, surge un movimiento asociado a las artes, no solamente a la pintura y la escultura, sino que también a la arquitectura y a la literatura, que se llamó Renacimiento. El concepto Renacimiento no es del propio siglo XV y XVI, fue acuñado siglos después para explicar justo ese periodo. ¿Por qué? Porque según los renacentistas, su periodo fue de transformación y renovación social y cultural después de todo el periodo medieval, que según ellos fue oscuro, fue decadente, por lo tanto ellos dieron como una interpretación súper negativa de la Edad Media. En cambio los renacentistas decían, no, si nuestro periodo fue el mejor, ¿por qué? Porque recuperamos todo el tiempo perdido y retomamos de nuevo el modelo a seguir. ¿Cuál era ese modelo a seguir según los renacentistas? La civilización clásica greco-romana. Detrás mío tengo uno de los símbolos clásicos del concepto antropocéntrico y de las dimensiones perfectas que debería ser el ser humano. ¿Quién hizo esta maravilla? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue el máximo representante del Renacimiento y además fue considerado un hombre completo, porque además de ser pintor, que es como su sello principal, también fue ingeniero, fue biólogo, fue arquitecto, también investigó la naturaleza, también fue médico, pero médico de cadáveres, por lo tanto, gracias a sus estudios en anatomía humana, él perfeccionó su obra. Por lo tanto, el tipo era un ser súper completo, medio disperso, pero que sentó las bases del concepto del canon clásico, o sea, fueron los que rescató el canon clásico greco-romano y lo restaura a través del Renacimiento. En este caso, el movimiento renacentista se caracteriza por lo siguiente. Primero se destaca en su arquitectura, en este caso la arquitectura renacentista, como se ve acá abajito, no es una arquitectura como en la Edad Media en la cual el objetivo era ir al cielo, sino que los renacentistas le querían dar importancia al hombre, no a Dios, sino que al hombre como un ser importante. Además también en la pintura también aportaron con muchas cosas muy importantes. Primero, si ustedes se fijan en el cuadro que está abajo, aquí vamos a descubrir el pensamiento antropocentrista, pero en su máxima expresión. Esta imagen se llama Jesús le entrega las llaves a San Pedro y es de Perugino. ¿Ya? Una típica escena religiosa, todos pensarán, pero ¿dónde está lo antropocéntrico? Fíjense en los personajes que están en los bordes del cuadro, que están dentro de la primera plana, los que están junto con Cristo y los apóstoles, y fíjense cómo van vestidos. No están vestidos dentro de la época de Cristo, están vestidos con ropajes renacentistas. Si ustedes se fijan, van a encontrarse con 2 o 3 personas que no están mirando a Jesús, están mirando hacia nosotros, hacia el público. Automáticamente nos pueden dar señales de lo que quiere significar ese cuadro. Puede ser que los 3 personajes que están, donde me indica la flechita que están mirando hacia el público, sea uno, el artista que hizo el cuadro, como para decir, pucha, yo estuve ahí, o también los tipos que encargaron el cuadro, que pueden haber sido burgueses poderosos o señores importantes de una ciudad que lo prestan su ciudad para hacer este cuadro. Entonces, ahí automáticamente tenemos una visión antropocéntrica de la historia. Aquí demostramos una mirada individualista, tanto del artista como para decir, yo soy capaz de hacer este cuadro y además me doy el lujo de poner una firma, puede ser debajo del cuadro donde nadie lo ve o en la parte de atrás, y también mostrar a sus mecenas o sostenedores económicos. Por lo tanto, fue un cuadro encargado. Además, también el artista del Renacimiento centra su mirada en todo el universo existente, en toda la naturaleza, pero además también trabaja no solamente motivos religiosos, sino que también trabaja motivos mitológicos, que hasta hace tiempo no era bien visto por la Iglesia Católica. Meter temas de la mitología greco-romana como que generaba ruido. Los renacentistas les dio lo mismo. No tomaron en cuenta esas recomendaciones e hicieron igual los cuadros mitológicos. También trabajaron mucho desnudo.
dentro del pudor del momento, trabajaban el desnudo, mostraron cuerpos humanos desnudos, y eso también a la iglesia no le gustó mucho la idea, pero a los artistas del Renacimiento les dio lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos lo que querían destacar era el cuerpo humano perfecto, dentro de sus parámetros de belleza. También, ¿qué rol cumplen los mecenas? Los personajes que yo les mostré anteriormente acá. Solo voy a destacar con el punterito. Los mecenas pasaron a ser los coleccionistas de obras de arte. Fue un periodo tan interesante dentro del arte occidental que no faltaron los coleccionistas que pagaban grandes sumas de dinero para contratar artistas, para financiarles sus obras y además también para comprarles sus cuadros y mostrarlos para que sus amigos vean, oh, el medio cuadro que tienes, ¿quién fue el que te lo hizo? No, tengo una persona conocida, te lo recomiendo, y ahí hacemos que el artista se haga famoso. Por lo tanto, los mecenas pasaron a ser los primeros, entre comillas, auspiciadores o managers de estos artistas. También la iglesia fue mecenas. Muchas obras del Renacimiento también fueron encargadas por papas para demostrar la riqueza del Vaticano. Además, si ustedes se fijan en el cuadro, aquí hay un edificio. Si ustedes se fijan en el tipo de edificio que es y en los edificios que están a los costados, no son medievales. Tienen un remanente grecorromano. Automáticamente te está indicando cuál es el modelo a seguir. El modelo de Grecia y Roma como modelos de perfección. Además que los edificios que se ven acá tienen las características de la cultura romana. Y en este caso, algo más importante, si ustedes se fijan, especialmente si han tenido arte y les han enseñado, chicos, a hacer perspectiva. La perspectiva es una técnica artística que te genera un efecto visual de fondo. En la Edad Media no existía eso. ¿Por qué? Porque había que destacar a Dios como el más grande y las demás figuras chiquititas, pero siempre sin fondo, todo en una presentación plana. En cambio, en los cuadros del Renacimiento, chicos, aquí hay un fondo. Y yo resalto ¿a quién? ¿A Jesucristo o al edificio de la ciudad? Entonces yo con eso estoy demostrando que Cristo puede que esté en varias partes, pero lo que más voy a resaltar es el aporte cultural o el modelo que yo estoy siguiendo. En el Renacimiento el modelo no religioso, es modelo greco-romano. Otro factor importante, todos pensarán, ¿qué es esto? El humanismo, chiquillos, como movimiento cultural, también cuestionó la actitud que tuvo la Iglesia Católica en su tiempo. Por lo tanto, la reforma religiosa puede ser entendido como una continuación o una extensión del humanismo, pero que generó una ruptura religiosa. Por lo tanto, hasta el siglo XVI, toda Europa era católica, o gran parte de Europa era católica. Pero a contar del siglo XV, siglo XVI, empiezan a surgir movimientos religiosos de renovación que criticaron, primero, los lujos excesivos de la iglesia, la inmoralidad de los papas. Habían papas que en vez de dedicarse a evangelizar, se dedicaban a defender sus territorios, a tener una vida de lujo, incluso a tener amantes e hijos. O sea, violaban su propio celibato. Y además también el excesivo lujo con que ellos vivían. En este caso, las críticas venían de varios periodos, de varios siglos antes, pero los críticos en ese momento eran juzgados y condenados por la Iglesia. Pero el factor más importante de la reforma, la causa fundamental de la reforma, fue que la Iglesia, para construir la Basílica de San Pedro, empezó a vender el perdón de los pecados. ¿Qué significa eso? Que el perdón de los pecados era la indulgencia. La indulgencia es como una atribución que se toma a la Iglesia cada cierto tiempo para perdonar los pecados a todas las personas. Por lo tanto, es una bendición que hace el Papa 2 veces al año, que es gratuita, se llama el Urbit Orbit, en la cual se supone, según lo que plantea la Iglesia Católica, nos perdonan todos los pecados automáticamente. Pero ante la necesidad de la construcción de la Basílica de San Pedro, el Papa de la época decidió vender el perdón de los pecados y empezó a cobrar precio por el perdón de los pecados. Y eso generó molestia en varias partes de Europa, especialmente en Alemania. Y un monje, que además era doctor en teología, no era cualquier persona, llamado Martín Lutero, en 1517 publica un documento llamado las 95 Tesis, el cual, además de condenar
la venta de indulgencias cuestiona la autoridad del Papa y además cuestiona la noción de negociar con la salvación de las personas. Por lo tanto, dice Lutero que el hombre no se debe salvar solamente a través de las buenas obras, sino que se tiene que salvar solamente a través de la fe. Por lo tanto, mientras más pongas plata en cosas de beneficencia no te va a servir para nada, porque si no tienes la fe en Dios, no te vas a salvar. Por lo tanto, Lutero plantea que la fe es fundamental para salvarte, no las buenas obras. Además, también condena el culto a la Virgen, el culto a los santos, y además también Lutero desconoce la mayoría de los sacramentos de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene 7 sacramentos, que sería el bautismo, la comunión, la confirmación, la confesión, el orden sacerdotal, la unción de los enfermos y el matrimonio. Son 7 sacramentos que la Iglesia Católica tiene. Lutero solamente reconoce 2, el bautismo y la comunión o Eucaristía. Por lo tanto, eso automáticamente marca una ruptura con la Iglesia Católica. Cuando Lutero publica las 95 tesis, lo empezaron a presionar los jerarcas de la Iglesia exigiéndole que se retractara. Lutero dijo que no. Escala al Papa. El Papa exige una retractación. Los que no saben lo que retractarse significa que se arrepienta de lo que dice. Lutero vuelve a decir que no. El Papa lo excomulga, que significa excomulgar, quitarle la comunión y expulsarlo de la Iglesia. ¿Qué hace Lutero? Toma el documento de la excomunión y lo quema, se declara rebelde ante el Papa. ¿Eso qué significa? Que el Papa se desliga del tema y la situación lo toma el emperador de Alemania, que era Carlos V. Y él llama a Lutero, le exige que se retracte, sino que iba a ser condenado a muerte. Y Lutero literalmente reafirma su posición y además es protegido. Eso automáticamente empezó como una crisis religiosa y termina siendo una crisis política. Y eso generó división de los cristianos en bandos, católicos por un lado y protestantes por el otro. Pero no solamente en Alemania se produce la reforma, sino que también vamos a destacar 2 procesos que ocurrieron en otras partes de Europa. Por ejemplo, en Francia y en Suiza aparece Juan Calvino. Juan Calvino reconoce las tesis de Lutero, pero lanza una teoría aún más radical, que la persona da lo mismo si se porta bien o se porta mal, está de antemano salvado o condenado por Dios. Eso se llama la tesis de la predestinación. O sea, da lo mismo lo que hagas en tu vida, Dios ya decidió de antemano antes que nacieras sobre tu destino. Si naciste salvado, bien. Si naciste condenado, bien igual. Por lo tanto, Calvino lanzó una tesis súper radical de la salvación, en la cual obviamente se opone a Lutero, y además también establece un detalle, que según Calvino tiene que haber una separación entre iglesia y Estado, que la iglesia deba funcionar de forma autónoma al Estado en sí. En cambio, Lutero decía lo contrario. Lutero era favorable a la idea de una iglesia nacional dominada por los monarcas. Ojo, por los monarcas. O sea, independizándose del Papa, la Iglesia, según Lutero, tenía que estar bajo la protección de los reyes. En cambio, Calvino dice que no. Por lo tanto, se parecen en algunos aspectos, pero también chocan. Otro detalle, el calvinismo establece que se debe glorificar el esfuerzo individual. Por lo tanto, el trabajo duro es visto de buena cara por Dios. Por lo tanto, si yo me enriquezco es porque Dios me premió. Por lo tanto, el calvinismo es una de las bases ideológicas del modelo capitalista. Eso para que lo tengan claro. El otro caso ocurre en Inglaterra. En este caso, el caso inglés, el que encabeza el proceso de reforma fue el rey. Y en este caso fue Enrique VIII. ¿Por qué Enrique VIII? Enrique VIII al comienzo condena a Lutero y el Papa lo premia con el título de defensor de la fe. Pero con el tiempo el rey, quiero decir, Enrique VIII quiso divorciarse de su primera esposa, que se llamó Catalina de Aragón, y le pidió al Papa que le otorgara el divorcio, porque no le había dado el heredero que él quería, le había dado puras mujeres. Él quería un heredero varón para continuar con la línea dinástica. Obviamente que el Papa le dijo que no, y el rey se enojó, rompió con el Papa y creó su propia iglesia, que pasó a llamarse la Iglesia Anglicana.
exigió el rey a todos sus hombres de confianza que reconocieran su autoridad. Casi todos juraron, menos un par de personas, que era el obispo local y Tomás Moro. Por lo tanto, Tomás Moro fue decapitado por Enrique VIII. ¿Qué elementos tiene la Iglesia anglicana que lo diferencian de las otras dos corrientes reformistas? Primero, que la Iglesia anglicana tiene características católicas en la parte de la organización y además de la fastuosidad del rito. O sea, el rito anglicano es muy parecido al católico. Las vestimentas de los obispos son muy parecidas a los católicos, pero el culto y los sacramentos son protestantes. O sea, el culto es muy simple, se habla en el idioma inglés y además también reconoce como sacramentos válidos el bautismo y la Eucaristía. Eso en líneas generales. ¿Qué pasa en este caso con la Iglesia Católica? Después de este terremoto llamado Reforma Protestante. Primero, al comienzo, tuvieron que replantearse muchas cosas y la Iglesia Católica tuvo que convocar a un concilio. El concilio es una reunión que cada cierto tiempo la Iglesia Católica convoca para tratar temas relacionados con su dinámica interna. Por lo tanto, se convocó al Concilio de Trento. Duró casi 20 años, por lo tanto fue muy largo, pero no es porque estuvieron 20 años encerrados tomando decisiones. Lo suspendían, se volvían a reunir y algunas veces tomaban decisiones de antemano. Consecuencia de eso, primero, se mantienen algunas cosas del catolicismo, otras se modifican. Por ejemplo, de lo que se mantiene son la mantención de los 7 sacramentos, la mantención de la autoridad del Papa, que era lo que cuestionaba Lutero. Lo que sí se modifica es la eliminación de la venta de indulgencias como práctica común que tenía la Iglesia. Además, también a los sacerdotes se les empezó a preparar más, o sea, se les crearon seminarios para que los sacerdotes se formaran, y además también se crearon nuevas órdenes religiosas. Y el otro aspecto del Concilio de Trento fue que se reafirma la defensa de la fe a través de la creación de 2 instituciones: el Tribunal de la Inquisición, que tenía como finalidad perseguir a los herejes y torturarlos y hacerlos obligar a retractarse, y el otro grupo o la otra institución fue la Congregación del Índice, o que se encargaba de la revisión y censura de los libros prohibidos. Por lo tanto, eso sería como la respuesta que da la Iglesia Católica a este proceso llamado la Reforma Religiosa. Otro elemento importante que vamos a ver acá, también como consecuencia de este proceso de cambio del pensamiento moderno, fue el surgimiento del Estado moderno. ¿Qué pasaba? Que con la Edad Media el rey ya había perdido mucho poder, pero a contar del siglo XIV, con el debilitamiento de los señores feudales, los monarcas vuelven a retomar su poder, pero obtienen el apoyo de un aliado súper útil, que fue la burguesía. La burguesía les prestó dinero a los monarcas a cambio de apoyo para sus actividades comerciales, y además, como los burgueses no pertenecían a los 3 estamentos medievales que existían, que era la nobleza, el clero y el estado llano, ellos obtuvieron, los burgueses, beneficios económicos y también títulos nobiliarios. Por lo tanto, ellos también obtuvieron ganancia con este reforzamiento del poder del monarca. Por lo tanto, este monarca, una vez que consolidó su poder, empezó a concentrar un nuevo concepto de Estado. Ahora ya no es un Estado medieval, sino que es un Estado moderno, inspirado también en algunas ideas antropocéntricas, que eso es lo que vamos a ver a partir de ahora, pero que obviamente lo que les interesaba era reforzar el poder del monarca. ¿Cuáles serían esas modificaciones que sufre el Estado moderno? Primero, un Estado requiere de una burocracia estatal, por lo tanto necesita gente que se encargue de la administración del Estado, que se encargue de recaudar impuestos y que se encargue de administrar los territorios que compone este reino. Ese sería como el primer factor. El segundo factor: un reino debe tener un ejército. En la Edad Media habían lazos de honor entre el señor feudal y sus vasallos. En cambio, en el Estado moderno, los soldados deberían pelear por la autoridad, no porque me caía bien este señor o porque este otro señor era más honorable. Filo, no interesa esto. Lo que interesa era netamente el reconocimiento de una autoridad. Por lo tanto, el ejército tenía que ser leal al rey
pero leal no al rey propiamente tal, sino que al Estado, y además tenía que ser pagado y profesional. Por lo tanto, algunas monarquías financiaron buenos ejércitos, pero además también incorporaron mercenarios. Los mercenarios son soldados que pelean por dinero. Por lo tanto, era un poquito riesgoso tener ese tipo de tropa. El tercer factor, la diplomacia. El Estado moderno tiene que pensar de que la guerra tenía que ser como la última opción para solucionar los conflictos. Por lo tanto, crearon un cuerpo de funcionarios especializados llamados los diplomáticos, que tenían que defender los intereses del Estado, pero sin llegar a la guerra. Por lo tanto, empezaron a buscar alianzas políticas entre los estados modernos, cosa que no existía en la Edad Media. Otro elemento, el sistema de impuestos. Había que mantener el estilo de vida de los monarcas, pero además hacer que el Estado tenga dinero. Por lo tanto, para sostener el sistema, los monarcas tendrían que cobrarle impuestos a los sectores productivos. No a los nobles ni al clero, porque esos no producen nada, tenían muchos privilegios, pero sí cobrándole impuestos a los campesinos, a los burgueses, que son los que trabajan y generan la riqueza. Por lo tanto, el monarca necesitaba de los impuestos para sostenerse económicamente. Y por último, ojo con este último elemento, y ahí tiene algo que ver con el pensamiento humanista. Algunos juristas o personas especialistas en derecho le dijeron al monarca: fundamentate en algo en algo jurídico que haya tenido éxito. Por lo tanto, los reyes modernos se fundamentaron en el derecho romano, y el derecho romano literalmente les dio argumentos jurídicos para su dominio sobre los nobles y además también para el funcionamiento del Estado. Por lo tanto, lo tomaron como un elemento a seguir. Y ahí el derecho romano jugó un rol muy fundamental en el reforzamiento del poder real. Aquí te vamos a mostrar algunos ejemplos. En el mapa de Europa que ustedes ven acá, vemos en este caso dos ejemplos, pero claros, de monarquías absolutas. Tenemos, en el siglo XVI predominó la monarquía hispánica o la monarquía española. En el caso de los monarcas, Carlos I de España, que además fue emperador de Alemania, por lo tanto ahí el imperio hispánico se amplió a gran parte de Europa, además también que agarró territorios americanos, y su hijo, que fue Felipe II, que administró más el territorio español. Ese fue el primer modelo de monarquía absoluta que existió en los tiempos modernos. En el siglo XVII, la monarquía hispánica entró en decadencia y fue reemplazada por la monarquía francesa. La monarquía francesa estableció un modelo diferente de gobierno que era más centralista, y el otro elemento muy importante era que los reyes franceses fundamentaron su poder en la teoría del derecho divino, o sea, alguien les dijo de que el monarca era el representante de Dios en la tierra. Otro caso totalmente opuesto es Inglaterra. Inglaterra no tuvo una monarquía absoluta, y las veces que los reyes intentaron reforzar esa autoridad, literalmente fueron derrotados. ¿Por qué? Porque en Inglaterra, desde casi la Edad Media, que existe todavía una institución llamada Parlamento. El Parlamento representa los intereses de la nobleza y de la burguesía, y obviamente obliga a los monarcas a tener un papel súper reducido a nivel político. A contar del siglo XVII, el Parlamento logra derrotar el último intento del monarca para recuperar su poder absoluto, y los reyes desde el siglo XVII en adelante están amarrados al Parlamento. Ellos no pueden tomar ninguna decisión, ya que el Parlamento manda en Inglaterra. ¿Cómo manda? A través del primer ministro. El primer ministro es el representante del Parlamento en el gobierno, ¿ya? Porque gana la elección, y ese primer ministro, que es como el líder del partido ganador, tiene que visitar al rey y decirle: oye, ¿sabes qué? Gané las elecciones, tenéis que autorizarme mi gobierno. Y el rey tiene que decirle que sí nomás, o sea, no tiene que actuar mucho. El rey no tiene poder en Inglaterra, que obviamente no tiene nada que ver con la realidad francesa y la realidad española, que eran monarquías abiertamente absolutistas y que el rey controlaba todo, o sea, controlaba el poder, hacía las leyes y dictaba la justicia. Por lo tanto, eran dos modelos de gobierno que aparecen en el siglo XVI y XVII.
Vamos a ver dos casos aparte que no tienen nada que ver con monarquías, que sería el caso de Holanda y el caso de Italia. Y gran parte de Italia estaba compuesta por repúblicas gobernadas por élites oligárquicas que además también tenían mucho dinero y tenían sus intereses políticos. Por lo tanto, esos fueron como las excepciones al absolutismo y a la monarquía que hubo en Europa. El caso de las repúblicas italianas, que eran muy ricas, manejaban mucho dinero, y el caso de Holanda, que también fue una república y también se enriqueció gracias al comercio. Eso es como en líneas generales, muchachos, de lo que estamos viendo acá. Bueno, yo voy a despedirme acá, pero les voy a mostrar unas preguntas, pero antes que todo yo necesito que ustedes en su texto de estudio igual revisen las páginas que están ahí sobre humanismo y renacimiento, revolución científica, Estado moderno y reforma religiosa, y les voy a dejar estos videitos que también los había mencionado anteriormente en las cápsulas de reforzamiento de las guías. Revísenlo, véanlo. Y bueno, los invito a los Classroom de los octavos A, B y C, donde también tengo ese mismo material. Antes de despedirme de ustedes, muchachos, les voy a mostrar algunos ejercicios, ¿ya? Si es que el tiempo lo permite. En este caso vamos a ver algunas preguntas y veamos esta. Dice, el despertar cultural que caracteriza desde su origen al Renacimiento es por encima de todo una renovada afirmación del hombre, de los valores humanos en diversos campos, de las artes a la vida civil. La famosa cita de Burckhardt que dice que la civilización del Renacimiento descubre primero e ilumina la rica figura del hombre, hunde sus raíces en una realidad donde la historia, los hechos, las figuras e incluso los cuerpos de los hombres son centrales. Ojo con eso. En donde los pintores y escultores representan inolvidables figuras humanas, en donde los filósofos repiten, gran milagro es el hombre. ¿Quién lo escribe? Garín en El hombre del Renacimiento. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes es una característica artística del Renacimiento? Y ahí vamos a irnos a las preguntas. Dice, ¿se centró en una mirada teocéntrica de la cultura? ¿Pasa eso? Acuérdense que el teocentrismo, ¿qué es lo que quiere decir? Dios está por sobre todo. En el texto, ¿sale algo de Dios? No, po. Las temáticas más comunes fueron la figura celestial y la divinidad. Está asociado a Dios, por lo tanto, en el texto no habla de eso. Buscó resaltar la construcción de elementos góticos y románicos medievales. Esos dos elementos son más relacionados con la arquitectura, pero tienen que ver con la Edad Media, ¿ya? Pero el documento me habla de las artes en general, por lo tanto, aquí no hablamos del afán de irnos al cielo, por lo tanto, ojo con ese punto, tampoco es una respuesta obvia, correcta. La respuesta correcta sería esta. El cuerpo humano fue detalladamente representado por pintores y escultores. No olviden, chicos, el humanismo y el renacimiento enfocan en el hombre la preocupación última de su entendimiento del entorno. Por lo tanto, el hombre es fundamental según esta visión. La siguiente pregunta, ¿qué fue el humanismo? ¿Fue un movimiento religioso que se inspiró en el pensamiento de Lutero? ¿Fue un movimiento artístico que tenía como objetivo resaltar la imagen de Dios? Lo dije anteriormente. ¿Qué es lo que busca el humanismo? El nombre te lo está diciendo. ¿Fue un movimiento intelectual que se destacó por el interés en el ser humano y la razón? Y por último, ¿movimiento filosófico que centró su mirada en un encuentro con el mundo medieval? Next. La respuesta correcta sería esta. Pues volvemos a reiterar, el humanismo destaca el rol del hombre como una persona que debe buscar su propio destino. Por lo tanto, ya no debe depender de lo que te diga la Iglesia Católica, sino de lo que dicta qué cosa, mi razón, mi espíritu de curiosidad. Por lo tanto, esta sería la respuesta. La siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes fue una característica de la Reforma Protestante en Alemania? ¿Fue impulsado por el Estado? ¿Promovió la libre interpretación de la Biblia? ¿Dio énfasis a la importancia de los 7 sacramentos? Acuérdense que Lutero reconoce solamente 2, así que esa descártenla. ¿Se creó una iglesia nacional que conservaba la fidelidad al Papa? Lutero rechaza al Papa, por lo tanto tampoco tómenla en cuenta. Nos vamos a ir a las dos primeras. Dice, ¿fue impulsado por el Estado o promovió la libre interpretación de la Biblia? Lutero era de la idea
de que existiera una unión entre Iglesia y Estado, pero este movimiento de reforma no fue impulsado por el Estado, fue impulsado por Martín Lutero, que recibió el apoyo de los príncipes alemanes que se opusieron a la condena del Papa y la condena del Emperador. Por lo tanto, Lutero, dentro de sus tesis, hablaba de que cualquier persona que tuviera capacidad de leer y escribir podría leer e interpretar la Biblia, pero para eso tenía que saber el idioma alemán. Y Lutero, como vio que ninguna Biblia estaba realmente traducida al alemán como él quería, se dio el trabajo de traducirla a su idioma y presentó su edición definitiva. Por lo tanto, los luteranos se basan en la Biblia traducida por Lutero y esa es su fuente. Por lo tanto, la libre interpretación de la Biblia es la principal característica de la Reforma Protestante en Alemania. La siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes alternativas muestran un cambio que trajo la ciencia moderna en relación con los periodos anteriores? ¿Materializó la teoría geocéntrica del universo? La teoría geocéntrica dice que la Tierra está en el centro del universo. Por lo tanto, los planetas y el Sol deberían estar girando en torno a ella. ¿Esa es una idea moderna o una idea medieval? Medieval. Por lo tanto, next, no se toma en consideración. La segunda pregunta, ¿estableció la respuesta al origen del universo a partir de la fe? ¿El pensamiento científico era religioso o criticaba ese fundamento? ¿Privilegió la observación y la experimentación para resolver interrogantes o desarrolló la investigación respaldada principalmente por los estados pontificios, que es donde vive el Papa? Por lo tanto, la última pregunta, descártenla. Acuérdense que Copérnico y Galileo fueron condenados por el Papa por plantear ideas que eran revolucionarias para la época. Por lo tanto, se privilegia la observación y experimentación. Acuérdense que la revolución científica plantea esas dos visiones para llegar a la ciencia, al conocimiento científico. Uno, lo planteado por Francis Bacon, que sería la experimentación a través del método inductivo, y Descartes, que habla del método deductivo o la utilización de la razón para llegar también al conocimiento. Por lo tanto, esos serían los cambios que entrega la ciencia moderna a diferencia de la Edad Media. El penúltimo contexto, la penúltima pregunta dice, Dios estableció a los reyes como sus ministros y reina a través de ellos sobre los pueblos. Los reyes actúan como ministros de Dios y sus lugartenientes en la tierra. Por medio de ellos, Dios ejerció su imperio. Por ello, el trono real no es el trono de un hombre, sino el de Dios mismo. Se desprende de todo que la persona del rey es sagrada y que atentar contra ella es un sacrilegio. Por lo tanto, lo escribió Bossuet. ¿Qué sistema político se sustenta en las ideas que plantea Bossuet en este párrafo? Liberalismo, despotismo, democracia o absolutismo. Liberalismo es todo lo contrario al absolutismo, así que descártenlo. Y ya te estoy dando ya la respuesta. Sería el absolutismo. ¿Por qué? Porque fue un modelo monárquico que se crea a contar del siglo XVII, en el cual se fundamenta en la teoría del derecho divino. ¿Se acuerdan ahora, chiquillos? La teoría del derecho divino. O sea, que Dios le entrega su poder al rey y el rey es su representante en la tierra. ¿Y qué es lo que dice el texto? Algo parecido. Por lo tanto, aquí hay que tener súper claro lo que dice el texto. Léanlo bien, si es que tienen la oportunidad de revisarlo. Y por último, con esto terminamos, chicos. Tienen que observar esta imagen que ustedes ven aquí al centro. Sale por ahí, no sale la descripción, ya, pero les voy a contar de qué se trata. Aquí tenemos a un ministro súper importante de Luis XIV, creador del mercantilismo, que se llamó Colbert, que le está presentando algunas cosas al rey que está aquí sentado, que se llamó Luis XIV. Por lo tanto, estamos hablando de ya un modelo político importante. ¿Qué proceso de la Edad Moderna representa esta pintura? ¿Fue la Contrarreforma? ¿Fue la Reforma Protestante? ¿Fue el absolutismo o fue el Renacimiento? Aquí ya di dos pistas. Un ministro presentándole obras a un monarca. Por lo tanto, eso significa que tenemos un ejemplo de absolutismo. Por lo tanto, eso es en líneas generales lo que plantea esta pregunta. Ya, muchachos,
Espero que hayan entendido la clase del día de hoy y nos veremos en otra oportunidad, chicos, ya con las exploraciones europeas y los cambios que generó el descubrimiento de América o el mal llamado descubrimiento de América en la economía de Europa. Nos estaremos viendo, muchachos. No olviden, quédense en casa, cuídense y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Chao.